Ya, buenos días alumnos, ¿cómo están? Ya, vamos a empezar la clase justamente de hoy de historia y rama, ¿no? De la química, ¿ok? Vamos a entrar al material de clase y les tengo preparado para ustedes. Acá, a ver, en su libro, para los que tienen, tema número 1, química, historia y rama, dice, ¿no? ¿Cómo empezó este maravilloso curso? Bueno, este curso empieza justamente con algo muy importante que nosotros conocemos, ¿no? Con la curiosidad que tuvo el ser humano en saber cómo están formadas las cosas, ¿no? Desde tiempos remotos, ¿no? Bastante descubrimientos arqueológicos, ¿no? Y también escritos, la Biblia demuestra que la química, ¿no? Es una transformación de la materia, aunque no lo sabían, ¿no? Han hablado de hablaron de Jesús, etcétera. Y está relacionado estrechamente con, siempre con el desarrollo de la humanidad, para bien o para mal. Acuérdense que sinónimo de desarrollo no solamente para bien, también puede ser para mal. Por ejemplo, los hombres primitivos del antiguo Egipto, 5000 años antes de Cristo, preparaban tintes a base de pigmentos naturales, ¿no? Conociendo no cosméticos y el arte de embalsamar cadáveres. Dice, usando ceniza y grasa de animales fabricaban jabones, ¿no? Lo que ahorita nosotros hacemos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se puede hacer con la grasa de cerdo, ¿no? También la grasa de, qué sé yo, de cabra, ¿no? Con otro tipo de grasas de otros animales también. Y ceniza, ¿no? Puede ser polvo, puede ser de harina, de avena, etcétera, ¿no? Sabían trabajar el oro, la plata, el cobre y conocieron la aleación, ¿no? Del estaño, ¿no? Con el cobre. Mira, en ese tiempo la palabra aleación no existía, ¿no? Pero encontraron dos materiales diferentes, ¿no? Los fundieron y encontraron que era más fuerte cuando estaban en forma individual, ¿no? O sea, juntos eran mucho más fuerte esa espadita, ¿no? Más que si hubiera una espada de estaño o una espada de cobre, ¿no? ¿Sí? Y eso se formó el famoso, ¿no? Estaño con cobre queda bronce, ¿no? Sí, la famosa idea de bronce. En la antigua China se conoció la técnica de la fabricación de la porcelana, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Se conoce que la porcelana china es la más cara del mundo, ¿no? Un jarrón chino, ¿no? Está entre mínimo, entre 200 a, puede costar hasta $10,000, ¿no? ¿Sí? Bien, claro, su técnica es milenaria, ¿no? Antigua, ¿no? Además, ellos descubrieron el salitre y fueron inventores de la pólvora, ¿no? Que cambió prácticamente bueno, la idea de cómo hacer las guerras, ¿no? Porque inicialmente la pólvora en China era para los juegos artificiales, para las festividades, pero cuando llega a Europa, ¿no? Especialmente por varios conquistadores, expedicionistas, ¿no? Como Marco Polo, ¿no? Que trajeron la pólvora y convirtieron en una arma poderosa, ¿no? En Europa, especialmente en Italia, España, Inglaterra, Francia, que eran los poderosos, ¿no? No se queda atrás el Perú, Perú pre-inca, no se conocía la cerámica brillantemente decorada, ¿no? ¿Quién no reconoce en el mundo que la cerámica de mayor coloración y de mayor precisión es el peruano, ¿no? Especialmente las culturas antiguas y el arte textil era muy avanzado, ¿no? También conocieron el oro y la plata. Ustedes saben que eso se llevaron los españoles por más de casi 500 años, ¿no? ¿Sí? Bueno, así como también, ¿no? Tenemos culturas como la cultura machica, ¿no? Que eran unos especialistas, se les puede decir, de los metales, ¿no? En la cultura paracas, lo principal que sabían desarmar los cadáveres, ¿no? Tipo momias, ¿no? Tipo los egipcios, ¿no? Sí. Pero acá hay una técnica muy interesante, ¿no? Que lo envasaban con paños hechos por ellos mismos, ¿no? De lo cual le da mayor conservación, ¿no? Que otro tipo de material. Usaban plantas medicinales como la coca y la cascarilla, ¿no? ¿Sí? Eso era muy importante para que ellos puedan curar o también que sientan menos dolor sus pacientes, ¿no? ¿Sí? Los paracas eran muy buenos médicos, ¿no? Los mejores médicos de las culturas pre-incas, ¿no? En la antigua Grecia, los filósofos tales de Mileto o Leucipo, Aristóteles y otros quisieron saber mediante razonamiento filosófico
cómo estaba constituida la materia. Y hubo dos posiciones, ¿no? Una posición de la teoría atomista de Leucipo y Demócrito, y otra posición aristotélica, ¿no? O sea, Aristóteles con su maestro, ¿no? El famoso Empédocles, ¿no? Acá Leucipo decía que la materia no puede dividirse indefinidamente, decía, ¿no? ¿Sí? Entonces tenía que tener una parte finita, ¿no? Hasta una pequeña partícula. Y el nombre le pone su discípulo Demócrito, ¿no? ¿No? Ahí está. Aquí átomo significa indivisible, que no se podía dividir. Tales Mileto decía que la sustancia básica del universo era el agua, ¿no? Mientras que Anaxímenes decía que la sustancia básica era el aire, ¿no? Herático proponía que era el fuego, y Empédocles juntó los tres, ¿no? Empédocles junta los tres, ¿no? Y agrega justamente tierra y forma los famosos 4 elementos de la vida, que era agua, aire, fuego y tierra, ¿ok? Este fijo para el examen, así que estudienlo, ¿sí? Posteriormente surge la alquimia, ¿no? Debido a que se había dejado la idea atomista, se creyeron que estos 4 denominados elementos eran elementos que entre ellos se mezclaban y se podía formar otros elementos, ¿no? Pasaron casi 2000 años, ¿no? Para poder recoger la teoría del átomo de Demócrito y Leucipo. Pero antes de eso aparece la alquimia, ¿no? Su origen estuvo probablemente en Egipto, ¿no? Se extendió hasta Arabia, la India y la China. Los árabes, al invadir España en el siglo VII después de Cristo, le llevaron a Europa, ¿no? ¿Sí? Siendo una extraña operación de laboratorio con hechicería y conjuros mágicos, ¿no? Fueron los primeros médicos, ¿no? Los médicos químicos, se les puede decir, o químicos médicos, que antiguamente se llamaba iatroquímica, ese es el nombre conocido, ¿no? Antiguamente, ¿no? Estaba hecho de varias cosas, ¿no? O sea, varias supersticiones, ¿no? Pensó que era conjuro mágico, hechicería, no sabían que era medicina, ¿no? Una medicina primitiva, pero aún así medicina. Los alquimistas tuvieron 2 metas principales, ¿no? Acuérdense eso. La primera es descubrir el elixir de la vida, ¿no? O sea, que no morir nunca, ¿no? O sea, el elixir de la juventud, también conocido. La segunda era descubrir la piedra filosofal, cualquier material, ¿no? Convertirlo en oro, ¿no? Especialmente el plomo, ¿no? Que era muy abundante en esa época, ¿no? Transformarlo en oro. La meta de los alquimistas no llegaron a alcanzarse hasta ahora, ¿no? Sí, aunque ya ahora ya no hay alquimistas, ¿no? Pero en su búsqueda se lograron muy buenos y valiosos descubrimientos, ¿no? En lo que se refiere a las técnicas de trabajo, de laboratorio y construcción de material para realizar, dice, diversas transformaciones. Hay varios científicos del siglo XV y siglo XVI a quienes se le debe la transición de la alquimia, ¿no? A la química moderna, ¿no? Entre ellos tenemos a Paracelso, ¿no? Conocido también como el padre de la medicina, ¿no? Sí, está. Y Robert Boyle, ¿no? El padre de la química, ¿no? ¿Quién es Paracelso? Científico alemán, cuyo verdadero nombre era de Braston Bombaston von Heichmann, ¿no? Es un nombre bien complicado para hablar, ¿no? La familia von Heichmann era uno de los familias bien renombradas en esa época, ¿no? En Alemania, ¿no? ¿Sí? Bueno, se hizo poner un sobrenombre, ¿no? Que es mayor de que Celso. Celso fue un físico que vivió unos 1000 años que él y es considerado, ¿no? Fundador de la química médica, conocido en esa época como iatroquímica, ¿no? Famoso Paracelso. Robert Boyle, considerado la máxima autoridad sobresaliente de la química en su tiempo, ¿no? Considerado como ¿qué? Padre de la química, le dije, ¿no? ¿Sí? Porque él recoge la idea atomista, ¿no? De Leucipo y Demócrito, ¿no? ¿Sí? Porque rechaza justamente, ¿no? Acá bien claro dice, rechaza los 4 elementos que los griegos habían propuesto, ¿no? Una de las primeras teorías químicas importantes fue el eflogisto, ¿no? Que llegó a convertirse en una teoría general de reacciones químicas. Claro que ahora la teoría floquista ya no existe, fue propuesta por Stahl, quien explica la transformación de todos los cuerpos combustibles por fuego con un mismo fenómeno, dice, ¿no? ¿Sí? Debido a que todos ellos poseen una parte constitutiva común, conocida como el floquisto, como era el alma de las sustancias químicas, dice, ¿no? ¿Sí? En algo tenía un poco de razón, ¿no? Porque creo que después de Paracelso comenzaron a aparecer las personas que hablaron del alma, ¿no? Hablaron de la conciencia del hombre, de su consciente, etcétera, ¿no? Sí, aparece en la medicina psiquiátrica, en la medicina clínica, ¿no? Y después aparece la psicología, ¿no? Así es
la historia, ¿no? De esta parte de la medicina química, ¿no? Una sustancia será más rica en flogisto si arde con mayor facilidad. Eso es lo que creían, ¿no? ¿Sí? Así el carbón sería extraordinariamente rico en flogisto, dice, ¿no? Se pensó que al arder el carbón expulsaba su flogisto, o sea, su alma en la sustancia, sustancias puras, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué hablamos nosotros? De soluciones, ¿no? Que es una mezcla, ¿no? Soluto, solvente, ¿sí o no? Ya cuando estén en tercer año vamos a hablar bien sobre ese tema, ¿ya? Bueno, Antoine Laurent Lavoisier. ¿Quién es Antoine Laurent Lavoisier? Francés. También, apunten eso, ¿no? Lavoisier fue considerado como padre de la química moderna. ¿Por qué? Porque introduce la balanza como instrumento de medida en los laboratorios, ¿no? ¿Recuerda cuando vamos al laboratorio? ¿No? Colocamos una bolsita chiquita, ¿no? Para medir. O sea, pues eso es lo que hizo Lavoisier. Aunque antes era empírico, ¿no? Se mezclaba, ¿no? O sea, hacía una reacción, pero no había una proporcionalidad. Las reacciones químicas que hablaba Dalton después de Lavoisier, ¿no? Fue muy importante, ¿no? ¿Sí? Como la ley de Boyle también que habló sobre la ley de los gases, ¿no? Así vamos a verlo el próximo año ya en forma matemática. Lavoisier demuestra que, ¿no? Que el flogisto, no, que el fenómeno de la combustión no es por flogisto, ¿no? Sino es una descomposición, ¿no? Sino más bien es una combinación con el aire. O sea, para que exista combustión necesita oxígeno del aire, ¿sí o no? Para que reaccione y formar una sustancia y eliminar dióxido de carbono o monóxido de carbono, ¿no? Eso lo demostró Lavoisier. Entonces, a causa de las ideas de Lavoisier, se produce una revolución de los conceptos químicos, ¿no? Es con la ayuda de la balanza que introduce los cálculos de los pesos de los procesos químicos. Bueno, ahora ya no se habla de peso, sino se habla de masa, ¿no? ¿Sí? Esta es la famosa ley de Lavoisier, ¿no? Que habló justamente que la masa que entra, que reacciona, es igual a la masa que se obtiene o que resulta, ¿sí? ¿No? Eso de lo que reacciona se llama reactantes y lo que se obtiene se llama productos, ¿sí? O sea, los dos deben ser iguales. Eso es lo que decía Lavoisier, la ley de la conservación de la masa, ¿no? ¿Sí? En una reacción química. Creo que fue uno de los pioneros en hablar qué cosa era reacción química, ¿no? ¿Sí? Después de Lavoisier aparece Proust, uno de sus alumnos, también francés, que sigue sus pasos, ¿no? Que propone una ley conocida como las proporciones definidas. También en geometría se estudia bien esto, y descubre que los compuestos o los cuerpos están relacionados y reaccionan en proporción fija, dice, ¿no? O definida. Eso era importante porque ahora todo tipo de productos, hasta para obtener un tipo de detergente, tiene que tener una proporción fija, ¿no? Por lo dijo, ¿en qué año? Al inicio del siglo XIX, ¿no? 1808 aparece John Dalton, ¿no? ¿Sí? Donde propone la primera teoría atómica. O sea, el primer modelo atómico lo propone John Dalton, ¿no? ¿Sí? El que decía que el átomo era compacto, decía, ¿no? De carga positiva, esférica, ¿no? Y que no se podía dividir, era indestructible e indivisible, decía, ¿no? Luego apareció un alumno del famoso Lavoisier, Gay Lussac, ¿no? El último, ¿no? El famoso Gay Lussac propone que la ley, ¿no? De la compresibilidad de los gases. Antes pensaba que los gases solamente se expandían. Y dice, no, también se comprimen, ¿no? Ha pasado el tiempo, ¿ve? Ahora tenemos balón de gas, ¿no? Gracias a la idea, gracias a la ley de Gay Lussac. ¿Ok? Muy bien. Años más tarde aparece el italiano Amadeus Avogadro, ¿no? 1811. Distingue átomos de moléculas, ¿cómo? Con el famoso constante, ¿no? El número de Avogadro, bien conocido, ¿no? Que lo demostró de varias formas, ¿no? ¿Sí? Cuando Michael Faraday estudia lo que había hecho Avogadro, también lo encuentra ese valor que vale 6,022 por 10 a la 23 con la electrólisis, ¿no? Otra forma de calcular el número de Avogadro, ¿ya? A ese tiempo, en cuarto o quinto año, pues hacemos ese cálculo en forma experimental. Después, casi final del siglo XIX, aparece Henry Becquerel, ¿no? Que descubre la radiactividad, ¿no? En una materia llamada Operlenta, donde bueno, la mayor cantidad de material era el sulfato de uranio, ¿no? ¿Sí? Por primera vez los esposos Curie aíslan el polonio y el radio. Acuérdense que Becquerel era físico. Cuando los esposos Curie, tanto Pierre Curie como su señora María Curie eran químicos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, Becquerel le da ese descubrimiento a los esposos Curie. Y con ese estudio que hacen los esposos Curie, ¿no? Aíslan el polonio y el radio, ¿no? ¿Sí? La radiactividad actualmente tiene 3 tipos de radiación: alfa, beta y gamma. En el año 1904, ¿no? Plantea su modelo atómico, el famoso Thomson, ¿no? Acuérdate que hay un detalle interesante. En el año 1897, Thomson descubre el electrón, ¿no? Con el estudio o el experimento de los rayos catódicos, ¿no? Pero recién en el año 1904 propone su modelo atómico. ¿Se cuenta? Demoró, ¿no? Ese modelo atómico bien conocido, ¿no? Decía que los electrones estaban incrustados, ¿no? Dentro del átomo, ¿no? Como las pasas en un pastel, ¿no? Neutralizando dicha carga. Ya que el electrón era negativo y el mismo átomo era positivo, entonces positivo y negativo se neutralizan, ¿no? O sea que por primera vez se habló del átomo, ¿qué? Del átomo neutro. ¿Ok? En cambio, para Dalton, el átomo era positivo, ¿sí o no? Por eso este modelo es conocido como el modelo de Lewin de Pasa, ¿se acuerdan? El modelo de Lewin de Pasa. Bueno, hay otros personajes como Bayer, ¿no? Que investigó la estructura del benceno y algunos colorantes. Bueno, formó su empresa, y después ahora hay un equipo de fútbol que tiene su nombre, ¿no? Fischer descubrió el ácido úrico y derivado de la purina, ¿no? Oswald, que contribuyó al estudio de la velocidad de las reacciones químicas y empleó por primera vez catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Es que aumenta la velocidad de reacción de una sustancia química, ¿no? ¿Sí? Moseley sentó los cimientos básicos de la tabla periódica moderna, ¿no? En base a los números atómicos, ¿no? Pero él no hizo la tabla periódica, por si acaso, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso en tabla. Alfred Nobel, químico sueco que inventó la dinamita, ¿no? ¿Sí? Y el famoso Linus Pauling introdujo el término de electronegatividad. ¿Ok? Concepto muy bueno que hasta ahora se utiliza para poder estudiar. Ramas en la química. Veamos. Hay varias ramas y está en su material. Tenemos primero la química general, que estudia las leyes generales, ¿no? De los cambios, ¿no? Químicos que tienen las sustancias. La química orgánica, ¿qué estudia? Estudia los compuestos químicos que contienen, ¿no? El carbono orgánico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? La celulosa, estudia la química orgánica. En amplio este curso, ¿no? La química inorgánica, ¿no? Estudia los cuerpos químicos, tanto elementos, ¿no? Como compuestos, sin considerar aquellos que tienen carbono ya que es orgánico, ¿no? ¿Sí? La química nuclear es el estudio del comportamiento de las sustancias radiactivas, ¿sí o no? Gracias a ellos se ha hecho hasta bombas, ¿no? Bombas nucleares, ¿no? ¿Sí? Pero también la química nuclear se ha empleado bastante en la medicina, ¿no? Por ejemplo, para la detección de tumores, extirparlo, ¿no? También a través de fisioterapia nuclear, ¿no? O terapia, como dice, o quimioterapia también ahora llamado así, se puede, bueno, curar no puedo decirlo, pero por lo menos contrarrestar el avance del tumor, ¿no? Sea maligno o benigno. La química analítica tiene 2 partes, la cuantitativa y la cualitativa. La cualitativa estudia justamente la cualidad que tiene la sustancia, o sea, su comportamiento, y la cuantitativa, el cálculo, ¿no? ¿Sí? Que tiene dicha sustancia. La bioquímica es el estudio de la química de los seres vivos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero estudiar, ahorita que estamos viendo el virus, ¿no? Eso es estudiar la bioquímica. Son bioquímicos, no médicos, no es, no, lo que estudian justamente la parte microbiológica, los parásitos, los bacilos, son bioquímicos, ¿ok? Ellos van a encontrar la solución, ojalá que sea pronto, ¿no? ¿Sí? De este virus que nos está teniendo mal que ver, ¿no? Bueno, problema para la clase. A ver, saquen su material a empezar, para que ustedes puedan resolverlo. A ver, ¿ya sacaron todos su material? Bien, ahora sí. No tengo libro. Ya, no tiene libro, este material, jovencita, va a estar en material de clase, ¿ya? Pero de todas maneras, apunta, ¿no? Vaya tomando nota, ¿no? Del primer problema que es pequeño, ¿ve? En puntos Aunque voy a traer mi suspensivos. libro. ¿Ah? Ah, Si ¿cómo lo, se llama? Que voy a traer. ya, los que no tienen libro, este No, que lo voy material, por esta vez voy a subirlo. Pero los que tienen el libro, en el mismo libro pueden marcar. A ver, pregunta 1. Dice,
se consideró que la química es una ciencia divina. ¿Cuál es la respuesta? Egipto. Ya. Marquen Egipto, jovencitos. Ahí está. Egipto, ¿no? Egipto consideró a la química como una ciencia divina, ¿no? Siempre su consejero ¿no? de los egipcios, ¿no? De los faraones, ¿quién era? ¿No? Prácticamente un químico, ¿no? Que le decían mago, ¿no? O también le decían el médico, ¿no? De cabecera de los faraones. ¿Está ahí? Problema 2. A ver, fueron los inventores de la pólvora. Recontra fácil. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? Los chinos, ¿no? Ahí está. Marquen ustedes los chinos, jovencitos. Inventores de la pólvora. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está. Ahí está. A ver, voy a... ¿Está bien? Ya está. A ver, jovencitos, bajen su volumen. No quieren entrar a nadie. Se escucha mal. Ya, ahora sí. 3. Tuvieron el dominio de los metales. ¿Quién fue? Ajá. Mochicas, ¿sí o no? Mochicas tuvieron el dominio de los metales. ¿Ok? Mochica. Dominio de los metales. Los mochicas, los moches eran grandes guerreros, ¿no? ¿Y por qué le ganaban al resto? Conquistó un gran imperio justamente en la parte intermedia, ¿no? De la pre-inca, ¿no? ¿Sí? Tiempo intermedio, porque sus espadas, cuando luchaban uno con otros, se le ganaba porque Profe, rompía espadas, ¿no? Sí, rompían las espadas. ¿Está bien? llegué. Ahora sí, ya muy bien. Ay, Ahí ya traje mi tenemos libro. 3 respuestas, ¿ah? A ver, repetimos. La 1, ¿quién consideró la química como una ciencia divina? Egipto. ¿Por qué no encuentro la página? ¿Está bien? 2, ¿fueron inventores de la pólvora? Los chinos. 3, ¿tuvieron dominio de los metales? Mochica. Ahí está. La 4, propuso la primera teoría atómica. ¿Quién fue? Dalton, ¿no? Ahí está. Uy, Dios mío. A ver, por actualizar ya. Ahí está. Caramba. Creo que se va a acabar, ¿ah? Falta poco tiempo, jovencitos, ¿ah? A ver, 5. Afirma que la materia está por 4 elementos. ¿Quién fue? El famoso Empédocles. Empédocles. 6. Apunta nada más 5 y Empédocles nada más, después ya copia, ¿ya? 6. Indica la estancia básica del universo. ¿Qué es el agua? ¿Quién fue? Tales de Mileto. Tales de Mileto. ¿Ya está bien? Tales de Mileto. 7. Estudia la complejidad de los gases. ¿Quién fue? Gay-Lussac, ¿no? Joseph Gay-Lussac. Ajá. Estudió la radiactividad. Acá hay un detalle, ¿no? Henry Becquer era el que lo descubrió inicialmente, ¿no? Acá no está en el material, pero les digo, determina la carga del electrón. El que descubre el electrón es Thomson, pero el que determina la carga fue Robert Millikan, el famoso americano, ¿no? Un experimento conocido como la gota de aceite. ¿Ok? 10. Propuso la teoría del floquisto. Stahl. El loquito de Stahl, ¿no? Un gran, ¿no?, estudioso alemán, ¿no? ¿Sí? ¿Quién aisló por primera vez el polonio y el radio? Los esposos Curie, ¿no? Inclusive Pierre Curie, ¿no?, fallece, ¿no?, por la exposición de material radiactivo, ¿no?, especialmente el polonio, ¿no? No había cura en ese época, ¿no? Hasta ahorita tampoco. Vamos a la 12. Padre de la química moderna, ¿quién fue? Lavoisier. Padre de la química moderna, Lavoisier. ¿Ya? Y padre de la química secas, Robert Boyle, no te olvides, ¿ah? ¿Sí? Robert Boyle, padre de la química. Pero padre de la química moderna, Lavoisier. ¿Eh? Considerado fundador de la química médica, conocido como iatroquímica,
el famoso, ¿no? ¿Sí? Von Honderton, ¿sí? ¿No? Conocido como Paracelso, ¿no? Famoso Paracelso. No, el apellido es difícil, ¿no? Nombre también difícil. Distingue átomos de moléculas. ¿Quién fue? Avogadro, ¿no? Con el famoso número de Avogadro. ¿No? Ahí está, distingue átomos, moléculas, ¿no? El famoso Amadeus Avogadro. Ajá, en el material no está. Estudió la electrólisis. Hace un momento le dije que después de Avogadro hubo una persona que encuentra su valor numérico también, ¿no? Su valor constante, ¿no? De 6,023 por 10 a la 23. ¿Quién fue? El famoso Michael Faraday, ¿no? ¿Sí? Michael Faraday descubre la electrólisis, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está la tareita, jovencitos. Eso lo hacen ustedes. Ya, esta tareita también, o problema para la casa, va a estar en tareas también, ¿ya? Voy a colocarlo a esta parte también para los que no tienen material. Todo lo Pero, que de usted, todas maneras, dime, profesor, toda ¿Cuándo la lo, cuándo clase lo? que usted estaba explicando, ¿lo va a poner en foro o en...? la clase es en foro. La Ya. clase es foro. La clase es en foro. Material en ¿Por clase qué? para que descargues. Siempre y cuando que no tengas el libro, ¿no? Pero si tienes el libro, ya con el libro nada más trabaja. ¿Está bien? Y La tarea también tiene el libro. la tarea lo hago en el cuaderno La tarea todo en el cuaderno. o lo mando, aparte también lo mando. No. Ya, mira, hacemos una cosa práctica. Hazlo en el cuaderno, le tomas foto y me lo envías. Fácil. Ya. Como varios me están enviando ya. Tiene una fecha límite la tarea. Tiene una semana. Por ejemplo, hoy día estamos jueves. El próximo jueves ya tiene que estar lista ya. O sea, el miércoles ya presentarla ya. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. Bueno, creo que nada más, ¿no? Y creo que hemos terminado. Y bueno, pues.